Durante años, los adventistas del séptimo día han escuchado hablar de una crisis final. Conocen las profecías, estudian el libro de Apocalipsis y saben que, según la interpretación adventista, llegará un momento en que la fidelidad a los mandamientos de Dios será puesta a prueba. Pero Walter Veith acaba de plantear una posibilidad mucho más inquietante. ¿Qué ocurriría si esa crisis comenzara de una manera diferente a la que muchos esperan? Su advertencia no está dirigida principalmente al mundo, a los gobiernos o a otras denominaciones. Está dirigida a los propios adventistas. Veith sostiene que una persona puede conocer las profecías, asistir a la iglesia cada sábado y defender las doctrinas correctas, pero aún así, encontrarse espiritualmente dormida cuando llegue la hora decisiva. Para explicar este peligro, él comparó a la iglesia actual con los discípulos durante las últimas horas de Jesús. Ellos habían recibido advertencias claras. Cristo les había explicado lo que sucedería. Sin embargo, cuando los acontecimientos comenzaron a desarrollarse de una forma que no encajaba con sus expectativas, no reconocieron el momento. Y aquí aparece la pregunta central de su mensaje. ¿Podrían los adventistas cometer hoy exactamente el mismo error? Quédate hasta el final, porque la parte más fuerte de la advertencia de Walter Veith no se refiere solamente a los acontecimientos externos. Se refiere a lo que, según él, ya estaría ocurriendo dentro de la propia iglesia. Parte 1. El peligro de esperar que todo vuelva a la normalidad. Walter Veith comienza observando el estado actual del mundo. Crisis políticas, conflictos internacionales, inseguridad económica, transformaciones sociales y una creciente tensión religiosa parecen suceder al mismo tiempo. Sin embargo, muchas personas consideran que todo esto es apenas una etapa pasajera. La expectativa general es que, después de un periodo difícil, el mundo recuperará la estabilidad. Los problemas serán controlados, los gobiernos encontrarán soluciones y la vida volverá a ser como antes. Pero Veith advierte que esta sensación de normalidad puede convertirse en una peligrosa forma de adormecimiento espiritual. Según su interpretación, los grandes acontecimientos proféticos no siempre aparecen de una manera repentina y fácilmente reconocible. Muchas veces se desarrollan gradualmente, escondidos detrás de decisiones que parecen políticas, económicas o sociales. Cuando finalmente se vuelven visibles, la preparación ya debería haber ocurrido. Para demostrarlo, Veith recuerda diferentes momentos bíblicos. Antes del diluvio, Noé anunció durante años que se aproximaba una destrucción. Aún así, la vida continuó con aparente normalidad. Las personas trabajaban, formaban familias y hacían planes para el futuro. Habían escuchado la advertencia, pero no creían que el desenlace estuviera realmente cerca. Algo semejante ocurrió en los días de Jeremías. El pueblo se consideraba protegido porque poseía el templo, las promesas y una identidad religiosa. Muchos pensaban que Dios jamás permitiría que Jerusalén cayera. Su confianza, sin embargo, no estaba basada en una verdadera transformación espiritual, sino en la idea de que pertenecer al pueblo elegido era suficiente. Veith ve un paralelo directo con el adventismo moderno. Los miembros pueden conocer el sábado, el santuario, el estado de los muertos, el mensaje de los 3 ángeles y la segunda venida de Cristo. Pero tener acceso a esas doctrinas no garantiza que hayan comprendido la gravedad del momento. En otras palabras, el conocimiento puede producir preparación, pero también puede producir una falsa sensación de seguridad. Una persona puede pensar que está despierta simplemente porque sabe identificar los símbolos proféticos. Sin embargo, para Veith, el verdadero problema comienza cuando alguien cree que la crisis solamente será real si ocurre exactamente como la imaginó. Parte 2. Los discípulos conocían la profecía, pero no reconocieron el momento. El principal ejemplo utilizado por Walter Veith es la experiencia de los discípulos antes de la crucifixión. Jesús les había explicado en más de una ocasión que sería entregado, rechazado y condenado. Las palabras eran claras, pero los discípulos interpretaban todo desde su propia expectativa acerca del Mesías. Ellos esperaban que Cristo estableciera un reino visible, derrotara a sus enemigos y manifestara públicamente su poder. Por eso, cuando Jesús fue arrestado sin ofrecer resistencia, todo el esquema mental de los discípulos comenzó a derrumbarse. Pedro representa con claridad ese conflicto. Horas antes, había declarado que permanecería al lado de Jesús, incluso si todos los demás lo abandonaban. Él parecía valiente, convencido y espiritualmente preparado, pero su seguridad estaba basada en lo que imaginaba que ocurriría, no en una comprensión profunda de las palabras de Cristo.
Cuando los soldados llegaron, Pedro sacó una espada. Estaba preparado para enfrentar a un enemigo visible y luchar de la manera que había imaginado. Sin embargo, no estaba preparado para ver a Jesús entregarse voluntariamente. Ese detalle es esencial en la advertencia de Veith. Pedro tenía valor para enfrentar la crisis que había construido en su mente, pero no para enfrentar la crisis real. Cuando Jesús permitió que lo arrestaran, Pedro perdió sus referencias. La situación ya no seguía el guión que esperaba. Primero huyó. Después siguió a Jesús a distancia. Finalmente, cuando fue reconocido como uno de sus seguidores, negó conocerlo. Para Veith, Pedro no abandonó repentinamente todas sus creencias. Su caída comenzó antes, cuando confió demasiado en sí mismo, interpretó las advertencias según sus propias expectativas y dejó de vigilar espiritualmente. La aplicación para los adventistas es directa. Muchos creen saber cómo se desarrollarán los últimos acontecimientos. Esperan determinadas leyes, decretos públicos, movimientos religiosos y señales claramente identificables. Pero Veith pregunta qué sucedería si la presión comenzara por caminos menos evidentes. Y si la crisis no llegara inicialmente como una persecución abierta, sino como una serie de pequeños compromisos. Y si las primeras pruebas no exigieran una negación pública de la fe, sino solamente silencio, adaptación y aceptación gradual. Según él, en ese escenario muchos podrían repetir la experiencia de Pedro. Continuar cerca de Jesús, pero a una distancia suficientemente segura para no ser identificados con él. Parte 3. Una iglesia que duerme en el momento decisivo. En el Getsemaní, Jesús pidió a sus discípulos que permanecieran despiertos y oraran. Ellos, sin embargo, se durmieron. No eran enemigos de Cristo. No habían decidido abandonarlo. Sus intenciones eran buenas, pero no comprendían la importancia de aquella hora. Walter Veith considera esta escena un retrato profético de la condición espiritual de la Odisea. La iglesia no se ve a sí misma como pobre o desprevenida. Se considera rica, informada y poseedora de la verdad. Precisamente por eso resulta tan difícil reconocer su verdadera necesidad. Los discípulos dormidos conocían a Jesús personalmente. Habían visto sus milagros y escuchado sus enseñanzas. Aún así, el conocimiento acumulado durante años no sustituyó la vigilancia que necesitaban en aquel momento. Veith advierte que algo semejante podría ocurrir dentro de la iglesia adventista. Sus miembros pueden participar de cultos, campañas evangelísticas y estudios proféticos, pero seguir espiritualmente distraídos. La actividad religiosa puede crear la impresión de preparación sin necesariamente producir una relación más profunda con Cristo. Por eso, el mensaje no invita a los adventistas a entrar en pánico ni a interpretar cada noticia como el cumplimiento definitivo de una profecía. La advertencia es más personal. La preparación para una crisis espiritual no comienza cuando aparece una ley o una persecución. Comienza en las decisiones aparentemente pequeñas de cada día. Comienza cuando una persona elige entre convicción y conveniencia, cuando decide si adaptará su fe para evitar rechazo, cuando determina si estudiará la Biblia por sí misma o dependerá exclusivamente de lo que otros le dicen. Y comienza cuando examina si su fidelidad está fundamentada en Cristo o solamente en su identidad denominacional. La gran preocupación de Veith es que muchos esperen una señal externa para despertar, cuando el llamado a despertar ya fue dado. Parte 4. Pedro y Juan. Dos reacciones ante la presión. Después del arresto de Jesús, Pedro y Juan siguieron al Maestro hasta el lugar donde sería interrogado. Los dos entraron en un ambiente hostil, pero reaccionaron de maneras diferentes. Juan fue reconocido como discípulo de Cristo y no intentó ocultarlo. Permaneció apartado, observando los acontecimientos, pero no adoptó una identidad falsa para mezclarse con la multitud. Pedro eligió otro camino. Se aproximó al fuego y permaneció entre personas que rechazaban a Jesús. Para evitar problemas, intentó parecer uno de ellos. Cuando alguien reconoció su manera de hablar y preguntó si pertenecía al grupo de Cristo, Pedro negó su identidad. Veith utiliza esta diferencia para presentar una advertencia especialmente sensible. Según él, la iglesia adventista corre el riesgo de intentar parecerse tanto a las demás denominaciones que termine ocultando aquello que originalmente justificaba su existencia. Su preocupación es que, para ser aceptados, algunos adventistas reduzcan el énfasis en las doctrinas distintivas, eviten hablar de temas proféticos controvertidos o presenten su iglesia simplemente como otra comunidad cristiana. Desde la perspectiva de Veith,
el adventismo no recibió la misión de ser apenas una denominación más. Recibió un mensaje específico acerca de los mandamientos de Dios, el sábado, el santuario, el juicio, la segunda venida y los mensajes de Apocalipsis 14. Esto no significa que los adventistas deban tratar a otras personas con superioridad, hostilidad o falta de respeto. Pero Veith argumenta que tampoco deberían esconder sus convicciones para recibir aceptación. El paralelo con Pedro es incómodo. Él no dejó de amar a Jesús de un momento a otro. Sin embargo, bajo presión, actuó como si no perteneciera a Cristo. Intentó protegerse adoptando temporalmente la identidad del grupo que lo rodeaba. Para Veith, ese es uno de los peligros más serios de la crisis final. No necesariamente abandonar oficialmente la fe, sino conservar el nombre de cristiano mientras se ocultan las convicciones que podrían generar oposición. Parte 5. La advertencia más controvertida de Walter Veith. En la parte más contundente de su mensaje, Veith advierte contra voces que, según su interpretación, estarían desviando a la Iglesia Adventista de su misión profética. Él critica los intentos de reemplazar el centro del mensaje de los tres ángeles por agendas políticas o sociales contemporáneas. En su opinión, cuando la Iglesia permite que las ideologías del mundo definan su misión, corre el riesgo de perder su identidad espiritual. Esta afirmación es polémica y debe entenderse como la posición defendida por Veith. Otros cristianos pueden argumentar que la justicia, la compasión y el cuidado de quienes sufren forman parte inseparable del Evangelio. El punto de Veith, sin embargo, es que ninguna agenda política debería ocupar el lugar del llamado al arrepentimiento, la obediencia a Dios y la preparación para la segunda venida. También rechaza la idea de que las interpretaciones proféticas históricas del adventismo deban ser descartadas simplemente por parecer antiguas o impopulares. Él sostiene que doctrinas como el mensaje de los tres ángeles, el don profético y la comprensión adventista de la marca de la bestia siguen formando parte de la identidad de la denominación. Veith teme que, en nombre de la inclusión y de la aceptación pública, algunos líderes y miembros comiencen a tratar esas enseñanzas como un peso del pasado. Para él, eso equivaldría a repetir el error de Pedro: intentar permanecer cerca de Jesús mientras se oculta aquello que revela a qué grupo se pertenece. Pero aquí surge una pregunta importante: ¿cómo defender convicciones sin caer en extremismo, paranoia o desprecio hacia quienes piensan diferente? La propia Biblia ofrece un equilibrio. La fidelidad no autoriza el odio y la firmeza no elimina la compasión. Un adventista puede defender sus creencias sin transformar cada discordancia en una conspiración. Puede estudiar las profecías sin hacer predicciones irresponsables, y puede anunciar su mensaje sin deshumanizar a personas de otras religiones. Por eso, la advertencia de Veith no debería ser usada para producir miedo, sino para provocar un examen sincero. La cuestión no es apenas si existen influencias externas sobre la Iglesia. La cuestión es si cada creyente conoce profundamente lo que afirma defender. Parte 6. La crisis ya comenzó. Walter Veith no presenta una fecha para el comienzo de la crisis final. Tampoco afirma que todos los acontecimientos proféticos ya se hayan cumplido. Su advertencia es que los movimientos preparatorios pueden estar desarrollándose mientras las personas esperan algo mucho más evidente. Los discípulos no reconocieron el momento porque esperaban otro tipo de acontecimiento. Para ellos, la captura de Jesús parecía una derrota incompatible con el plan de Dios. Solamente después comprendieron que aquello formaba parte del cumplimiento de lo que Cristo ya había anunciado. Veith teme que los adventistas también interpreten las señales únicamente después de que sea demasiado tarde para prepararse. Si la Iglesia espera hasta que toda la estructura profética esté completamente visible, la presión ya podrá ser demasiado grande para construir la experiencia espiritual que fue descuidada durante años. La preparación, por tanto, no consiste en almacenar miedo ni consumir interminables teorías sobre el fin del mundo. Consiste en desarrollar una fe que permanezca firme incluso cuando los acontecimientos no sigan nuestras expectativas. Pedro tenía información, entusiasmo y confianza. Lo que le faltaba era reconocer su propia fragilidad. Juan también enfrentó miedo y confusión, pero no fingió ser otra persona. Permaneció identificado con Cristo. Esta diferencia resume el llamado de Walter Veith. Cuando la presión aumentar, cada adventista deberá decidir si permanecerá claramente al lado de sus convicciones o si intentará confundirse con la multitud. La advertencia de Walter Veith es grave porque no permite que la Iglesia coloque toda la culpa sobre el mundo.
El mayor peligro no sería solamente una ley futura, una institución religiosa o un poder político. El mayor peligro sería llegar a ese momento con una fe superficial, basada en conocimiento teórico y seguridad denominacional. Los discípulos escucharon las advertencias de Jesús, pero durmieron cuando deberían haber orado. Pedro prometió fidelidad, pero confió excesivamente en su propia fuerza. Cuando la crisis se presentó de una manera inesperada, él intentó protegerse ocultando su identidad. Faith cree que la historia puede repetirse. Una iglesia puede poseer muchas verdades y aún así no vivir de acuerdo con ellas. Puede hablar sobre preparación mientras permanece espiritualmente dormida. Y puede esperar una crisis futura sin percibir los compromisos que ya están debilitando su identidad en el presente. La pregunta final, entonces, no es simplemente cuándo llegará la crisis. La verdadera pregunta es, si comenzara de una manera diferente a la que imaginamos, ¿seríamos capaces de reconocerla? ¿Crees que Walter Faith tiene razón al decir que muchos adventistas podrían ser sorprendidos? ¿O consideras que su interpretación produce una alarma innecesaria dentro de la iglesia? Escribe tu opinión en los comentarios. Y si este análisis te ayudó a comprender mejor su advertencia, deja tu me gusta, suscríbete al canal y comparte este video con otro adventista. Porque, según el mensaje de Faith, el momento de desarrollar una fe firme no será cuando la crisis se vuelva evidente. El momento es ahora.